Muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por estar una vez más en su presencia, pudiendo manifestar lo que esta apertura ha sido para nuestros deleites, ¿no es cierto? Sin duda alguna, el mensaje, cuando uno se prepara, no hay mejor cosa de que lo que ha preparado sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios en esta noche, a través de esta apertura que gracias a Matías nos ha dado, es lo que realmente el Señor mostró en mi corazón en esta noche poder manifestar. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. Primeramente decimos el capítulo 23 nos habla de aquel tremendo juicio que Dios en el Señor Jesús tuvo que soportar en la persona del Señor Jesús, culpándole injustamente a aquellos de aquel momento, ¿no es cierto? Pero el Señor vino con un propósito para cumplir lo que desde antes de la fundación del mundo tenía previsto para nosotros, que Él viniera a este mundo para ocupar nuestro lugar y darnos una salvación que por la gracia de Dios, quizás todos los aquí presentes estén disfrutando ya. Porque lo que ha hecho el Señor Jesús es algo maravilloso y marcó en la humanidad un antes y un después de lo que Dios en su gracia ha hecho con cada uno de nosotros para llevarnos al cielo. Un antes porque estábamos condenados a una eterna condenación en el infierno y ahora por la gracia de Dios disfrutamos de esta salvación que tenemos. Hemos cantado preciosos coros. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Y al comenzar el capítulo 24 sale la página de aquel tremendo capítulo 23 que el Señor tuvo que padecer por nosotros y comienza esa día de victoria para toda la humanidad y para todo aquel que cree, para ya disfrutar de lo que Dios en su gracia, creyendo en Él, podamos disfrutar ahora y por la eternidad de lo que Dios en su gracia hace con cada uno de todos aquellos que hemos creído en Él. Dice el versículo primero del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermoso es poder leer y releer esta historia tan preciosa que trajo la buena noticia a todos aquellos que hemos ido con fe al Señor Jesús para encontrar la salvación de nuestra alma. Cristo ha resucitado. ¿Por qué buscáis, dice, aquellos ángeles, entre los muertos al que vive?
Es la historia más preciosa que el hombre puede haber encontrado, de haber creído en un Dios que vive y permanece para siempre. Miren lo que dice el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, el apóstol, hablando de la resurrección, de la importancia. Dice el versículo, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es vana. Y es por eso que estamos aquí, predicando un evangelio, la buena noticia de Dios para toda la humanidad, que Cristo murió, pero se levantó victorioso de entre la tumba, de entre los muertos, y está hoy sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, yo quisiera ver en los próximos versículos, después de esta narrativa de los ángeles, anunciando que el Señor ha resucitado, yo quisiera enfocarme en esta historia tan preciosa de aquellos discípulos que iban hacia Emaús, el versículo 13 del capítulo 24. Vamos a ver en tres situaciones el camino de la vida que está lleno de desesperanza, el camino de la vida tras el cielo y por último el camino de la vida ahora cambia el rumbo. Estas tres situaciones de estos hombres, y quisiera que lo comparáramos con nuestra vida. Tanto sean creyentes como aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, dice, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos,
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Situaciones que pudieron vivir estos hombres. Los hombres eran discípulos, no eran los 11 discípulos, sino discípulos de aquellos seguramente que presenciaron el ministerio público del Señor, y ellos estaban seguramente asombrados de todo lo que se decía de Él o lo que habían visto del Señor caminando en esta tierra, en aquel lugar de Jerusalén y las aldeas aledañas, ¿no es cierto? Y bueno, experimentaron milagros, experimentaron ver las palabras preciosas que salían de su boca y cómo toda la multitud le seguía al Señor donde Él estaba y donde Él se encontraba. Seguramente sería de este grupo de personas. No sabemos si eran creyentes, eran discípulos del Señor, que quizás también podían haber sido conmovidos por todo lo que Él hacía, sanando enfermos, resucitando muertos, especialmente a Lázaro, ese milagro tan extraordinario que el Señor Jesús operó en Lázaro, ¿no es cierto? Muchas cosas pudieron ver. Pero cuando sienten y ven, ¿no es cierto?, lo que sucedió, quizás habrían estado en el mismo momento donde el Señor era condenado injustamente a esa muerte horrorosa, porque era una muerte horrorosa y maldito, dice la palabra de Dios, que es aquel que es colgado en un madero. Bueno, el Señor Jesús allí estaba. Así que pudieron estar expectantes de lo que sucedió en el Señor Jesús. Bueno, ellos esperaban, dice el versículo 14 dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido y estaban acongojados, porque ellos esperaban otra cosa de aquel Mesías, el Señor Jesús. Dice el versículo 19, dice: entonces le dijo, ¿qué cosas? Hablando de todo lo que había sucedido en Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero fíjense, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban algo mágico de parte del Señor, pero imagínense, si le habían visto sanar enfermos, levantar muertos y disertar delante del templo, delante de tanta gente, ellos esperaban algo especial y querían que Él fuera el rey de Israel, de Jerusalén, para redimirlos, para sacarlos de la esclavitud y de la presión de Roma sobre cada uno de ellos. Y es por eso que ellos llegan a un punto que este relato en torno al camino de Emaús es una gran y auténtica analogía histórica de lo que sucede en el mundo hoy día. A través de este pasaje vamos, vamos a establecer un paralelismo con la sociedad de hoy día, de hoy mismo. El camino de la vida está lleno de desesperanza. Así como estos hombres caminaban desesperados hacia Emaús, de la misma manera el mundo está caminando a un lugar tremendo de condenación eterna. Y buscan, a veces vemos con la ansiedad que se mueve el ser humano buscando tratar de satisfacer la ansiedad de su alma y vive cabizbajo
en un mundo que cada día le ofrece menos. Al contrario, cada día hay menos esperanza. Y se da cuenta que cada día no hay salida para la humanidad, cada día vamos más aprisionados de una manera tal que no encuentra paz en su corazón. Y así como estos hombres que habían estado mirando y presenciando lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra de una manera maravillosa, mostrando su poder y su gracia, ellos no creyeron. Quizás eran cristianos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, a veces nos manejamos de esta manera? Sin tener esa esperanza y de gloriarnos en el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra. Vivimos de esta misma manera. ¿Y es por qué? ¿Cuántas veces vemos pasar tantas personas que pasan por este lugar, a veces lleno este lugar, un tiempo y se van? ¿Por qué? Porque no encuentran la satisfacción que produce la palabra de Dios. Porque usted me puede decir, bueno, ellos los acompañó el Señor, pero Dios nos ha dejado su palabra para que ese encuentro que produjo un cambio radical en las vidas de ellos, también produzca y en ti y en mí. Y así seamos cristianos. A veces estamos como estos discípulos, caminando sin nada de satisfacción, a pesar de que somos creyentes. No creemos a la palabra de Dios. Y sí, tenemos en la mente toda la historia de la Biblia. Ahí ves conocedores más que cualquier predicador, pero no la hacemos bajar a nuestro corazón. Y sí, vemos los hechos, como vieron estos hombres, y así vivimos sin desesperanzados. Por lo que leemos en este pasaje, esto fue un auténtico drama para ellos. Esto fue la peor caminata de su vida, una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, de incredulidad, una caminata lenta y muy fatigosa, que la podemos vivir nosotros a pesar de que seamos hijos de Dios. Porque a veces ponemos la confianza más en nuestra vida y en nuestro yo que antes de poner nuestra mirada en el Señor. Estos dos discípulos no entendían nada de lo ocurrido estos días en Jerusalén. Estaban cegados en sus terrenales y físicas de la propia naturaleza del Mesías, un Mesías tipo político. Porque dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Un tipo político que los iba a sacar de la opresión de Roma, pero a la vez tenían una opresión muchísima peor, llamado pecado. ¿Y cuántas veces caminamos de la misma manera? Ellos tenían la opresión de Herodes, Pilato y Nerón, ¿no es cierto? Y no era tan solo era Satanás, que los había desviado del objetivo primordial, de mirar a Cristo, no el muerto, aquel que había estado allí en la tumba, sino aquel resucitado. En estos días caminamos a veces de esta manera. El problema es más, nos ahogamos en él y vemos que a veces no hay solución y bajamos de nuestra Jerusalén hacia Emaús, hasta Emaús. El sufrimiento no nos deja ver más allá, nos nubla la vista, nos ciega, nos pone un velo en la realidad, y la palabra de Dios, aunque la tenemos en nuestras manos y podemos ir a ella, a veces parece que no penetrara en nuestro corazón. Estamos preocupados, concentrados con nuestra vista en esta tierra, mas el Señor nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, y es por eso que tenemos que preocuparnos por conocer a un Dios tan grande, que nos ama y quiere bendecirnos todos los días, como dijo Matías, no solamente la salvación, sino Él quiere darte la bendición todos los días. Y es por eso que nos invita a que no caminemos de Jerusalén hacia Emaús. A veces no terminamos de creer lo que Dios en su gracia
ha hecho con nosotros. No nos deja ver nuestra mirada en este mundo, nos nubla la vista, nos ciega, nos pone un velo a la realidad, y la palabra de Dios, aunque la tenemos, aunque la abramos, no nos produce una revelación, no terminamos de creerla. Teológicamente, Jerusalén representa lo divino, lo celestial, la promesa, la presencia de Dios. Y Emaús, en este caso, en esta historia, representa lo mundano, el sistema de las cosas de este mundo, que a veces nos tienen atrapados y pensamos que todo está acá y no está acá. Levantemos la mirada, mis queridos hermanos. Levantemos la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor pronto viene, pronto viene. Siempre me impacta un creyente, no sé de qué asamblea será, que vende ahí en la esquina ahora está instalado acá en Naciones Unidas y Circunvalación. Este muchacho, antes de comenzar, tiene un tambor ahí, se arrodilla y ora al Señor, y tiene unos carteles puestos en la ruta: Cristo viene pronto, búscalo, algo así dice. Un mensaje que va en lo profundo para poder convidar a las personas que necesitan de un Salvador. Y a veces nosotros estamos preocupados con el bienestar de nuestra vida aquí en esta tierra, no pensando en las almas que necesitan de Cristo, necesitan que les hablemos de Él. Decimos que Jerusalén representa lo divino, la promesa, la presencia de Dios, y Emaús, en este caso, en esta historia representa lo mundano, el sistema de las cosas, y del mundo lo terrenal. Es más, es curioso que Jerusalén estuviera a 650 metros a nivel de mar, por encima del nivel del mar, y el camino hacia Emaús era un camino de descenso, un descenso en lo geográfico, pero también un descenso en lo espiritual. Vivimos en un mundo triste. Perdónenme porque ando con una gripe de hace 4 días. Así que si me detengo por tos, perdónenme. Vivimos en un mundo triste, abatido, lleno de desesperanza, de infidelidad y de una felicidad que procede de otra fuente y que es destructiva. Un mundo que busca religiones, que busca ideales, que busca ídolos, pero desconoce a su creador. Al contrario, se lo apunta, se lo enfrenta para tratar de que los valores cada día sean totalmente borrados. Sí, con el dedo apuntamos a Dios, mientras que Dios en su gracia todavía está ofreciendo de su salvación, de su perdón, para que nosotros nos refugiemos en la persona preciosa de Cristo el Señor. Y por eso vemos los males que vemos, malos tratos, robos, suicidios, etc. Cuánta maldad hay en el hombre. Lo podemos ver en estos días allí en Texas, ¿no? Sale una persona matando tantos niños, ¿no es cierto? Y bueno, usted me dirá, no, eso no me va a ocurrir a mí, pero nosotros también tenemos un corazón perverso y malvado. Y eso no sabemos en qué puedes reaccionar, pero bueno, si no reaccionas así, si no tienes arreglada tu condición delante de Dios, eres un pecador y necesitas de su perdón. Es por eso que Él vino, descendió de los cielos, mostrando su gracia, su amor, su misericordia, y fue a aquel lugar de la cruz. Y por eso predicamos a un Cristo no allá en la tumba, para tener un crucifijo acá en el pecho, sino a un Cristo que resucitó y se ha levantado victorioso de entre los muertos para darnos la victoria a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Es por eso que tenemos que creerle a Dios. Estos hombres
Llegó un punto que la desesperanza, aquel agobio que tenían por ver a aquel personaje que podía hacer tanto por ellos y por Israel, se transformara en el maravilloso encuentro para sus vidas. Miren lo que dice el versículo. Entonces, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? El camino de la vida tras el Cristo resucitado. ¿Qué encuentro más espectacular tiene que haber sido aquel momento de aquellos hombres que iban cabizbajo hacia aquel lugar de Emaús, aquel lugar que distante de 11 kilómetros, hacia aquel lugar? Cuando ya iban llegando a aquel lugar, Dios se presenta, el Señor Jesús se presenta como el Mesías. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decía. Cada tremendo hombre de Dios, el Señor Jesús mostrando desde quizás de Génesis y pasando por los profetas, todo el Antiguo Testamento, que ellos recordaban, porque si eran judíos, ellos sabían muy bien. Los judíos, recordemos que el canon judío está estructurado en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos, así que eran conocedores de todo lo que el Señor Jesús les iba manifestando. Y es por eso que dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Imagínense, como para no seguir, que el Señor Jesús les siguiera hablando de todo lo que ellos conocían, de todo lo que habían escuchado seguramente en tantos espectáculos públicos donde se amontonaban para ver lo que hacía el Señor. Ellos estarían asombrados de ver eso. Y aquí les empieza a traer a la memoria todo lo que de él decían, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba la Escritura lo que de él decía. Qué maravilloso encuentro tuvo que ser aquella conversación con este forastero que se hacía el ingenuo, preguntándoles qué cosas han pasado, hasta que les llama insensatos y tardos de corazón. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí, hermano. Insensatos y tardos de corazón, porque no esperemos que el Señor Jesús se vaya a poner al lado mío para deslumbrarme. Tenemos la palabra de Dios escrita, que Él nos ha dejado, y su Espíritu Santo que tú tienes y yo tengo el día que hemos creído, es para despertar en nuestra mente y en nuestro corazón que somos hijos de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios, no mirando al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad vive de una manera diferente a lo que vive el mundo, agobiado, triste, desesperanzado, así como estos hombres bajando de Jerusalén hacia Emaús, figura del mundo. A veces nos encontramos de la misma manera, mientras que Dios nos ha dejado su palabra para que seamos deslumbrados por ella y nos aferremos a ella cada día más, porque el éxito ¿ahora? A ver, ahí está. Es lo que venimos diciendo. La verdad que la palabra de Dios a veces no impacta porque no permitimos que Dios haga la obra en cada una de nuestras vidas. Cada día le creemos menos. Y estamos concentrados en un mundo que quizás me vaya bien más adelante.
o quizás cambiando este gobierno, o quizás, y quizás. Siempre estamos de esta misma manera. Pero hermanos, si queremos tener esa sorpresa extraordinaria que tuvieron estos discípulos, que caminando cabizbajo y seguramente pateando piedras por lo que había sucedido en Jerusalén y que ellos esperaban, de la misma manera también nos puede suceder a nosotros. Y vamos a pasar toda la vida en esta tierra pateando piedras y desesperanzados, mirando al mundo que cada día está amargado, triste, hundido en la miseria del pecado, y no somos capaces de darle un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en ese encuentro maravilloso con nuestro gran Dios y Salvador. Aún hoy seguimos siendo insensatos y confundidos y tardos de corazón ante las Escrituras, donde proliferan cada vez más religiones y más sectas que se alejan de la verdad de Cristo, de quién es Él y del Evangelio. Si estos dos discípulos hubieran entendido y creído lo revelado en el Antiguo Testamento, no se habrían sentido deprimidos, sino que se hubieran llenado de gozo y alegría. El conocer la palabra de Dios y ser cristianos es una insensatez. Ser cristiano es una insensatez y un gran peligro, porque podemos ser arrastrados por cualquier predicador o por cualquier creencia. Sin la palabra abierta, fielmente expuesta, no hay revelación de quién es Él, ni de su obra en favor nuestra. Y si no hay revelación de quién es Él, no hay salvación. Jesús los entusiasmó y quedaron tan encantados que incluso le pidieron que se quedase con ellos. La palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados. Somos consolados por ella cuando estamos tristes y nos da alimento cuando estamos desalentados. ¿Qué ocurrió en esa íntima comunión con Jesús? Dice que sus ojos fueron abiertos, Y miren, mis queridos hermanos, si no vamos a la palabra de Dios, imposible que nuestros ojos sean abiertos. El salmista podía decir: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Y este debe ser un clamor día tras día para ir a conocer un Dios tan grande que descendió de los cielos para buscarte a ti y a mí, para llevarnos al cielo. No hay otro amor más inmenso que ese. Es por eso que debemos cada día quererle más a Dios. El plan de la salvación es algo que la humanidad entera tendría que conocer para salir de esta calamidad que el mundo realmente está viviendo. Pero lamentablemente pocos son los que van a ser salvos. Gracias al Señor, porque somos un montón acá hoy día. Y por la gracia del Señor estaremos con el Señor. Dice que aconteció estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Qué hermoso es. Ahí se dieron cuenta. Quizás ahí nomás les vino a la memoria. ¿Te acordás la alimentación de los 5.000, de los 4.000, que el Señor Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó? Pero dice que inmediatamente, cuando el Señor partió el pan en la casa de ellos, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Qué precioso es el encuentro con el Señor. Miren, queridos hermanos, no hay mejor cosa que aferrarse a su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y quizás, como lo veíamos esta semana con Matías en la reunión de varones, cada día suframos más la persecución. Y si somos creyentes como estos hermanos que bajaban de Jerusalén triste, sufriendo lo que había sucedido con el Señor, que le habían matado, que le habían crucificado allí, y bueno, lo llevaron al sepulcro.
de la misma manera, si no vamos a la Escritura, vamos a estar de la misma manera. Pero si verdaderamente nos aferramos a su palabra y a lo que Él ha hecho con nosotros, despertará un amor, una pasión para poder manifestar su nombre hacia las almas que están perdidas. Ahora vemos el camino de la vida, cómo cambia el rumbo. En el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, primero dice el versículo 32, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuándo nos abría las Escrituras? Preciosa verdad de la palabra de Dios, el único que puede hacer arder tu corazón. Un corazón de piedra, así lo denomina la palabra. Dios quiere, por su palabra, tratar de ese corazón duro de piedra, enternecerlo y hacerlo un corazón de carne. Que esté sensible, que esté atento a la palabra de Dios y a todo su consejo sabio que Él nos da para vivir vidas diferentes y vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Yo me imagino la alegría que habrían tenido estos dos hombres volviendo a Jerusalén. 11 kilómetros, que quizás se lo harían en 1 o 2 horas. Yo quisiera haberlos visto corriendo a dar la noticia a aquellos discípulos del Señor. Y dice que hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, ha resucitado el Señor. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La vida cambia el rumbo. Dejaron Emaús, que representa lo mundano, la depresión y la desesperanza apática de este triste y apagado mundo, para regresar subiendo a Jerusalén, que representa la gracia y la gloria de la resurrección, y además lo hicieron llenos de fe, de gozo y de alegría. Estos discípulos no podían contenerse, tenían un fuego ardiente en su corazón, y es lo que hace la palabra de Dios, que cada día cuando nos aferramos más a ella, nos despojamos de todo el peso, ese peso del pecado. Quizás no sea pecado, pero a veces cuando nosotros dejamos las cosas del Señor para dar lugar a nuestra carne, es pecado, mis queridos hermanos, es pecado. ¿Por qué? Porque damos lugar a nuestra carne. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Dejad morir la carne, lo terrenal, lo que nos asfixia, lo que nos agobia. Y a veces tantas excusas ponemos para seguir al Señor. Mientras que venir a la reunión es un servicio. A pesar que no tiene la plataforma, yo a veces prefiero estar ahí sentado. Pero sé que venir a la reunión para mí es satisfactorio, porque es un servicio que le damos al Señor, sino ¿a quién le predicamos? Si nosotros los creyentes no venimos a la reunión, ¿cómo vamos a traer a una persona a que escuche la palabra de Dios? Es por eso que tenemos que pensar, antes de ponerme yo primero, y preguntarle al Señor, Señor, ¿es bueno que yo me quede en mi casa? Total, imagínense, la cena esta mañana a las 10 de la mañana, las 9 estaba 5 o 6 bajo cero. ¿Para qué vamos a venir a la cena, por favor? Pero cuánto deleite da a nuestra alma de estar reunidos alrededor de su mesa. ¿Cuánto gozo da al corazón? Por supuesto, es una preparación que tenemos que hacer. Los discípulos, cuando salieron, supieron lo que había sucedido con el Señor. Vinieron cabizbajos, amargados, tristes, desesperanzados, porque se había acabado todo lo que ellos pensaban que iban a hacer el Señor con Israel. Y a veces nos movemos de esta manera. Nuestros negocios nos salen mal. Nuestra vida en esta tierra es más a veces de pruebas tras pruebas. ¿Y cuántas cosas nos hacen empañarnos para dejar el objetivo primordial que todos tenemos que tener?
Si el Señor Jesús te ha salvado, tenemos que vivir como tales, como hijos de Dios. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Necesitamos ser objetivos, necesitamos ser responsables, a la cual nos ha llamado el Señor, que es a seguirle y a seguir sus pisadas todos los días. ¿Cuánto hizo Él por nosotros? Y es por eso que estos discípulos nos hacen reflexionar, porque ellos salieron como balazo de vuelta para Jerusalén, para poder manifestar a aquellos sus compañeros o seguramente vecinos que Él había resucitado y que habían tenido un encuentro extraordinario. Y mi hermano, mire, no cabe duda que cuanto más hablemos del Señor, si lo hablamos, ¿saben por qué? Es porque cada día nos acercamos más a Él. Yo tengo un trabajo permanente, Pablo sabe que estoy repartiendo folletos todos los días, y a cada persona que sube a mi auto yo estoy repartiendo. Y tengo encuentros maravillosos, pero ¿sabe lo que me da satisfacción? Es saber que las personas, algunas responden y le comentan algo de lo que ha sucedido. Y qué bueno es hablar del Señor. Uno se siente gozoso y lo veo en estos hombres que volvieron gozosos para hablar del amor de Dios. Quizás en esta noche que has escuchado este mensaje, quizás pueda hacerte reflexionar. Y una conclusión maravillosa es cambiar esa forma en la cual tú llevas, si eres hijo de Dios, tú llevas tu vida. Y pararte en los caminos y en vez de seguir cuesta abajo, como estos hombres iban camino a Emaús, puedas rever tu situación y puedas volver a Jerusalén. Es donde allí necesitamos ir a esa fuente inagotable de bendición para nuestra vida y que cada día vamos a disfrutar con Él tomado de la mano. Si hay alguna persona en medio nuestro que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, también te invitamos para que puedas abrir tu corazón. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y es el Evangelio, la buena noticia que tenemos para dar. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón, solo en Él hay vida eterna. Y es por eso que no hay mensaje más precioso para la humanidad que manifestar esto que Dios nos ha dejado, que un día vino a nuestra vida y que puede en esta noche llegar a vos también. Si tú crees y abres tu corazón a Él, Él te dará el perdón, la vida eterna para tu alma. Vamos a orar al Señor para terminar esta reunión. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, la cual nos alumbra nuestro corazón, nos hace ver la realidad que a veces tenemos delante de ti, y es por eso que te pedimos perdón. Y que, así como aquellos discípulos que descendían de Jerusalén tristes, agobiados, con ese encuentro maravilloso contigo les hizo ver la realidad, puedan nosotros también enfrentarnos a esa realidad y podamos volver nuestra mirada a ti. Cuántas veces este mundo nos deslumbra y nos confundimos que todo está acá. Y tú nos has dejado dicho que esto no está acá. Aquellos que hemos creído tenemos una patria celestial la cual tú has ido a preparar, y es por eso, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir como peregrinos en este mundo que cada día se sume en la desesperación, en la condenación eterna. Oramos, Padre, que si hay alguna persona en medio nuestro o a través de las redes, escuchando tu palabra, tú les ayudes a poder encontrar la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna que tú nos regales en la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros, dándonos una salvación que no merecemos. Bendice tu palabra, ayúdanos a poder asimilarla en cada una de nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.